47 minutos en este día martes 26 de noviembre del año 2024. Bueno, Uruguay tiene nuevo presidente electo, estamos hablando de Yamandú Orsi, quien triunfó en la segunda vuelta presidencial que se desarrolló este fin de semana en el país. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, que retorna al poder luego de un periodo fuera ahí del mandato en Uruguay. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con nuestro siguiente invitado, el analista David Altman, con quien vamos a profundizar en estos resultados. David, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Sí, no, el gusto es nuestro, David, que esté con nosotros a esta hora de la mañana para hablar respecto de este tema y conocer también a esta figura, ¿no? Yamandú Orsi, que en los medios de comunicación se le ha bautizado como el heredero o como un heredero de José Pepe Mujica, se ha resaltado sus orígenes, campesinos, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir respecto del nuevo presidente electo de Uruguay, David? Bueno, básicamente eso, ¿no? Es una persona que viene, bueno, lo primero a señalar es que es de los primerísimos presidentes no montevideanos que hay en Uruguay en los últimos 70 años, más o menos. Esto ya marca una diferencia con todos los antecesores. Ciertamente viene de un departamento de Uruguay, el departamento de Canelones, que es el que queda al norte y al este de la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo. Y es un departamento muy particular porque es como que es un mini Uruguay, ¿no? Tenés amplísimos sectores agropecuarios, sectores turísticos, sectores industriales. Y Yamandú Orsi, básicamente él viene del mundo más del campo y cuando era chico su padre tuvo un problema de salud y fueron a la ciudad y abrieron un almacén. Él ayudó durante muchísimos años a su viejo en el almacén, o sea, es almacenero en última instancia, y después, siguiendo los estudios, logró graduarse como profesor. Yamandú Orsi también se caracteriza por ser un tipo y logró dar la señal de una persona honesta, cercana, muy sensible. En ese sentido también es un poco el delfín del Pepe Mujica, no solamente de forma política, sino también en el perfil de individuo que cultiva. Y fue el intendente del departamento de Montevideo, de vuelta, es un departamento muy especial, es el segundo en tamaño en el Uruguay, por lo pronto a nivel poblacional. Fue intendente los últimos 10 años y tuvo una gestión razonablemente decente y sin mayores exabruptos. Sí, David, buenos días, te habla Patricio López. Sí, había pensado hacerte esta pregunta al final, mejor te la hago al tiro y ahí vamos, vamos acomodando. Mira, es lo siguiente, a veces pienso que hay una dificultad para que, fuera del Uruguay quiero decir, para que se entienda mejor el proyecto político del Frente Amplio Uruguayo y planteo dos cosas que quizás conspiran. Uno es que se habla mucho de José Mujica, ¿ya? Pero como erigido en personaje, ¿no? Y a veces se habla más de eso que de los programas o de proyectos políticos que hay atrás. Y por el otro lado, Uruguay, lo digo enamoradamente, no lo digo como una crítica, es una peculiaridad como país, entre otras cosas, porque respecto a lo público hay un consenso mucho mayor que en otros países de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, hechas estas dos menciones, ¿qué podrías decir sobre cuál es el proyecto político que está detrás de Yamandú Orsi ahora, para no quedarnos solo en las características personales de los líderes, ¿no? Interesantísima la pregunta. Bueno, a ver, el Frente Amplio es una coalición, como ustedes saben, ya tiene sus 50 y tantos años, surge en el año 71 y es la confluencia de varios partidos de ideas, como se le decían en el Uruguay, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ya vienen desde principios del siglo XX, más otros grupos de los partidos tradicionales, del Partido Colorado y el Partido Nacional, que confluyen en esto que se llama esta gran institución onda paraguas que se llama Frente Amplio. El Frente Amplio hoy es una coalición heterogénea, ciertamente, donde Yamandú Orsi representaría los sectores más moderados, la centroizquierda, digamos, así como el presidente de la República hoy, Lacalle Pou, representaría a la centro-derecha liberal uruguaya. Yamandú representa la centroizquierda, ¿verdad? Pero él también tiene que darle cobijo y cobertura a todos los sectores del Frente Amplio. El Frente Amplio te diría que
no hay mayores diferencias con la coalición gobernante de hoy en cuanto a cambios radicales en el Uruguay. Justamente esta elección, si tuvo algo, es bastante, entre comillas, fome, si quieren ponerle algún caché, ¿no? Porque es una cuestión de sensibilidades y de matices. El Frente Amplio tiene una postura un poco más, para ponerlo en palabras simples, proteccionista que libre mercadista, es un poco más Mercosur que el Globo, es un poco más progresista en ciertos derechos, aunque ya está virtualmente casi todo legislado en Uruguay, pero en temas posmateriales, ¿no? Mm, Aborto, drogas, eutanasia, etcétera. Entonces, Yamandu Orsi representa de vuelta a los sectores más moderados, frente a un ala un poco más parada sobre los pedales o un poquito más exigente o radical. Y esto se vio muy claro en la elección de octubre que tuvimos, la primera vuelta, donde simultáneamente con la elección al Poder Legislativo y Presidencial, estábamos votando por dos iniciativas de reforma constitucional. Quizás la más importante y la que generó más ruido fue aquella reforma que intentaba frenar la reforma de la seguridad social que se había aprobado un par de años atrás. Yamandu Orsi se opuso, al igual que todos los candidatos presidenciales de entonces, de octubre, a esta reforma que fue impulsada por el Partido Comunista y el Partido Socialista dentro del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio fue con una posición dividida y acá el presidente Orsi fue con una posición muy clara de ir contra esta reforma que pretendía terminar con las AFPs, reducir la edad de jubilación a los 60 años y otros detalles. Esa fue la primera pulseada interna, te diría, que tuvo el presidente Orsi. La ganó porque obviamente la reforma no fue aprobada. Pero justamente te diría que es una cuestión más de sensibilidades de un poquito, ¿no? ¿Cuánto ujú. puede cambiar un presidente o un gobierno? El trayecto de un país son unos centímetros más para un lado, unos centímetros más para el otro, pero bueno, Yamandu estaría en esa línea un poco más de centro-izquierda con relación al gobierno actual que tenemos. Ujú. Ujú. David, ¿qué escenario enfrenta Yamandu Orsi en el legislativo? Sabemos que también hubo elecciones para renovar el Parlamento en Uruguay cuando fue la primera vuelta. El Senado quedó prácticamente empatado con un candidato o un senador más para el Frente Amplio, pero la Cámara de Diputados no tengo claro, por ejemplo, hay algunos parlamentarios, 5 parlamentarios que pertenecen no necesariamente ni al Partido Colorado, ni al Nacional, ni al Frente Amplio, que reconozco, no desconozco su postura política. ¿Cómo se proyecta ese escenario para Yamandú? Bueno, eso no va a ser nada fácil. Por primera vez en muchísimo tiempo, Uruguay va a tener un gobierno dividido, donde el presidente va a gozar de mayorías en la Cámara de Senadores, pero no va a tener las mayorías en la Cámara de Diputados. O sea, esto va a ser necesariamente un gobierno de negociación, de tratar de aunar fuerzas. Ciertamente el Frente Amplio tiene 48 de 99 diputados, o sea, no tiene la mitad más uno, y la coalición republicana, la coalición gobernante, tiene básicamente lo mismo, y Ujú. hay dos diputados que de un partido nuevo, raro, un tanto excéntrico, Identidad Soberana, son dos diputados de 99, pero básicamente, y de forma terrible, serán el fiel de la balanza, ¿verdad? Ahí yo creo que el presidente va a tener que hacer, particularmente la vicepresidenta Cose, ella va a tener que hacer un trabajo muy fino de armado de coaliciones y de mayorías. No sé si va a ser a nivel puntual de ley por ley o va a ser un paquete un poco más amplio de una coalición más pensada y calculada. Este partido nuevo, que es el fiel de la balanza, en última Ujú. instancia, es un partido rarísimo, altamente personalista, terraplanista, antivacuna, conspiracionista, antisistema. Es un bicho muy raro en el contexto uruguayo, pero bueno, tuvo lo suficiente como para meter dos diputados, o sea, aproximadamente tuvo el 2% del voto. Sí, estamos conversando con el profesor David Altman. David, a pesar de que aparece este partido político con todas las características que tú describes y que se parece tanto al de otras partes del mundo, incluyendo
lugares cercanos. Hay algo que también desde afuera llama la atención, ¿ah? No sé si es una idealización nuestra, pero igual te la quería preguntar. Una unas ciertas buenas maneras en la política uruguaya, ¿no? Esto que uno las ve también con un poco de envidia, ¿no? Esto de que el presidente Lacalle Pou, antes de que las cifras oficiales sentencien el triunfo de Yamandu Orsi, lo llama, ¿no? Y le ofrece inmediatamente el inicio, o el hecho de que el candidato derrotado vaya con una bandera uruguaya a saludar al presidente electo. ¿Qué nos dice esto de la democracia uruguaya? ¿O qué nos podrías decir sobre las cosas que te menciono que pudieran ser elementos interesantes para quienes vivimos inmersos en la política chilena, ¿no? Con las características que tiene? Sí, no, comparto plenamente lo que dicen, y ciertamente no quiero pecar de conformista con la democracia uruguaya, pero en grandes pinceladas es una democracia que funciona razonablemente bien. Posiblemente tenga el sistema de partidos más robusto de la región y francamente los uruguayos creen en el Estado, creemos en el funcionamiento de las instituciones, no hubo una sola apelación a los resultados en ninguna mesa. Casi el 90% de los votos fueron para los partidos ya instalados en el Uruguay, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio se llevan el 88% del voto, ¿verdad? Eso habla muy bien de un sistema que funciona. Los discursos, como tú mencionabas, del domingo, en la noche, tanto de Delgado, el candidato derrotado, como de Orsi, iban al centro, iban a la unidad. Inmediatamente el candidato Delgado, el derrotado de la coalición republicana, le ofrece la mano al presidente electo, reconoce la derrota y dice, bueno, vamos a sin perder nuestra identidad, a dar todo el apoyo necesario. El discurso de Orsi termina básicamente con un gran saludo a los partidos del Uruguay, a los partidos políticos. Imagínense eso, en qué otro país es muy raro, ¿no? Votó el 90% de la ciudadanía. Es decir, hay muchas señales que son positivas. Habiendo dicho eso, también es cierto que la democracia uruguaya, como todo país, como toda democracia, tiene sus tensiones internas, tiene sus amenazas internas. No solamente este pequeño partido, que es más una anécdota que otra cosa, porque son dos nomás. Pero de cualquier forma, Uruguay es un país que tiene hartísimos y muy importantes desafíos por delante, ¿verdad? A pesar de que la coalición gobernante sale con el presidente, Lacalle Pou, sale con una popularidad increíble en términos relativos, una de las cosas que aprendimos también es que no necesariamente ese apoyo a la función, a lo que hizo un presidente, se traduce y se materializa en apoyo a la coalición que él representa. Uruguay sigue siendo un país con, de vuelta, como les decía, enormes desafíos, tantos en términos totales como relativos a lo que era el Uruguay, por ejemplo, el crimen, ¿verdad? En Uruguay esto ha sido uno de los grandes temas de campaña. Lo caro que es el país, no sé si han tenido la posibilidad de ir a Uruguay en los últimos tiempos, pero es un país extremadamente caro y cuyo diferencial con Argentina el año pasado fue tan grande que no sorprende que en el litoral uruguayo, o sea, en la frontera con la Argentina, fue una de las zonas donde el Frente Amplio logró aumentar más su caudal de votos. O sea, ahí también hubo un castigo a ese diferencial donde habían situaciones impresionantes donde muchos vecinos de los departamentos del litoral cruzaban los puentes a Argentina, hacían el surtido del supermercado, volvían al Uruguay, y los pequeños comerciantes del Uruguay, el almacenero, el que tiene un supermercado, no digo que quebraron, pero estaba en una situación muy, muy compleja. Entonces, este gobierno también no se la llevó barata, tuvo la pandemia, tuvo la sequía, tuvo el diferencial de precios con Argentina. En fin, no fue fácil. Pero bueno, son cosas que van y que vienen y la política tiene eso. Yo creo que en términos generales el funcionamiento democrático uruguayo es importantemente sólido, está robusto. Y si me permiten, yo diría que una de las grandes diferencias que tiene entre Uruguay y Chile es que en Uruguay, lo que les mencionaba, ¿no? Las iniciativas de reforma constitucional que votamos en octubre,
esos son pequeños resortes que tiene la democracia uruguaya que permite que haya una mucho mejor sintonía entre las élites políticas y la ciudadanía, ¿verdad? Los ciudadanos tenemos el derecho de proponer cambios a la Constitución, tenemos el derecho de frenar leyes adoptadas, y eso lo dirimimos en las urnas. Eso hace que el sistema como sistema funcione más en sintonía. Obviamente a los líderes no necesariamente les gusta esto porque muchas veces les ponen palo en la rueda o sienten que le ponen palo en la rueda, pero mirándolo más macro desde arriba, eso hace que el sistema en general funcione mejor y no hayan necesidades de estallidos sociales. Eso es quizás una de las mayores diferencias que encuentro. ¿Puedo hacer una última pregunta? Pues se suponía que ahora teníamos que cortar, pero la última, David. Hay quien se podría preguntar, bueno, cómo puede incidir la izquierda uruguaya en la izquierda sudamericana siendo un país pequeñito, pero incide, ¿no? O sea, no por nada Lula y Mujica son probablemente los dos líderes de la izquierda sudamericana más conocidos hoy por hoy en el mundo, ¿no? Bueno, vimos cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, a propósito de la elección de Venezuela, como un desmarque muy categórico del Frente Amplio de la figura del jefe de Estado venezolano, Maduro. ¿Qué podrías decir respecto a cómo se suma un liderazgo como el de Yamandu Orsi a este panorama donde hay un Petro, un Lula, un Boric y así sucesivamente, un Arce? Yo creo que la izquierda uruguaya tiene, a ver, ¿cuánto puede influir Uruguay? Uruguay es un país absolutamente marginal e insignificante, ¿no? O sea, es un país de 3 millones de personas. Yo creo que lo que sí podría contribuir es algo más simbólico, un poco quizás en la tradición del Pepe Mujica, de esta izquierda mucho más cercana a la ciudadanía, honesta, campechana, para ponerle un nombre. Y eso, bueno, ojo, eso puede tener un impacto muy importante, yo encuentro. Pero ciertamente Uruguay no mueve la aguja en el concierto internacional, en lo más mínimo. Y creo que no está en la pretensión de ningún uruguayo creer que puede mover la aguja en nada, en absolutamente nada. Pero este liderazgo, en la medida que crezca, yo creo que podría afianzarse como una nueva vía, ¿no? Un poco rebusteciendo la tradición del Pepe Mujica. De vuelta, Orsi es un presidente que lo vemos, todavía no asume el 1 de marzo, como un líder de cercanías, como un líder accesible, sensible, honesto. Va a depender mucho también el calado que tenga Uruguay en la fila internacional, dependiendo quién sea el ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Sobre eso no hay muchas pistas todavía. Lo único que sabemos es quién va a ser el ministro de Economía, porque esto fue parte de la campaña, Gabriel Odone. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se plantea. Pero en principio te diría eso. Se puede plantear Orsi como una alternativa a estos liderazgos de la izquierda más sonoros, más ruidosos, ¿no? Y ciertamente muy alejado de la Venezuela chavista, ¿no? Orsi claramente lo dijo con todas las palabras, eso es una dictadura, eso no, de ninguna forma apoyó, se cuadró completamente con la postura del gobierno de la República. Bueno, cuando Venezuela retira todo el cuerpo diplomático, los uruguayos se vieron obligados, como Chile y otros países de la región, a sacar a todo su cuerpo diplomático de Venezuela. No tenemos la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay, por ejemplo, aquí en Chile, inclusive porcentualmente, es un poco menos. En Uruguay hay más colombianos, cubanos, hay de otros lugares. Pero Venezuela igual son una comunidad muy importante en el paisito. Eso, así que yo creo, ahora tenemos que ver un poco cómo el presidente arma sus equipos, arma su gabinete, y en función de eso, ahí podremos eventualmente charlar una vez más para ver o tratar de predecir qué es lo que va a pasar con el Uruguay. David Ahlmann, doctor en Ciencia Política, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro Regional del Proyecto Variedades de Democracia para América Latina. Gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Un gustazo, que estén muy bien. Hablamos pronto. Chao. Gracias, David. 8:07, Claudio. Tenemos que ir rápidamente a una pausa. Acontecía mañana. Sí, muchas cosas que están pasando y que van a pasar, así que